Bueno, continuando con los mitos del rey Arturo, vamos a continuar con el libro de El mago Merlín y la profecía de los druidas. Y vamos a iniciar el capítulo 3, que se llama Amigos y Enemigos. Bueno, amigos y enemigos. La noche cayó sobre la desembocadura del río Wei. Las hogueras del gran campamento de los invasores y las altas piras en las que ardían los muertos podían verse desde millas a la redonda. Aunque sabía que nadie osaría atacarlos, esa misma noche, tras su fulgurante victoria, Pendragón dispuso un fuerte sistema de vigilancia con centinelas y patrullas en todo el perímetro. Más al sur, en la costa, en la laguna formada por el lago Tómbolo, las naves de madera crujían en la oscuridad, suavemente mecidas por las aguas embalasadas. Frente a ellas, después de la batalla, Wiki, Regis y el pequeño puerto permanecían sumidos en un silencio tenso. Pendragón había prohibido el pillaje y pasado de largo con la intención de avanzar un trecho más y afianzar su posición en tierra firme, pero los habitantes de la aldea, muchos de los cuales habían buscado refugio en los bosques cercanos, no se atreverían a respirar hasta que la gran hueste se pusiera de nuevo en marcha. El pretendiente al trono de Logres había reunido en su tienda al consejo para calibrar la situación y determinar los siguientes pasos. Todas las cabezas estaban inclinadas sobre el mapa de cuero que figuraba desplegado encima de una mesa de campaña a la luz de las antorchas. Los exploradores confirman que las guarniciones del interior se han replegado y la senda hacia Yeovil está despejada. Señor, informó uno de los capitanes, nadie nos hará hacernos frente hasta acumular fuerzas suficientes. Lo más probable es que el enemigo se haga fuerte en alguna plaza más al norte y nos aguarde ahí. Seguimos sin noticias de Auguis, preguntó Pendragón. Así es, señor, respondió el capitán. Un murmullo de inquietud se extendió entre algunos de los presentes. Todos sabían que Auguis era una pieza clave para consolidar el avance hacia el norte. Ese malnacido se comprometió a brindarnos apoyo. ¿Dónde demonios está?, dijo Bliard, dejando traslucir su nerviosismo. Mantén la calma, primo, respondió Pendragón. Nuestra llegada hoy también ha sido una sorpresa para él. Por prudencia, decidimos no informarlo de la fecha en que desembarcaríamos, ni el punto exacto donde lo haríamos, pero tenemos su palabra, explicó el pretendiente, quien en su momento había obrado de aquel modo aconsejado por Cedric y Sir Gowir. Decidimos cuando se decidió, protestó Bliard, visiblemente molesto por no haber sido avisado. En ese momento, sin embargo, un guardia entró en la tienda, susurró unas palabras al oído de su capitán. Ha arribado un mensajero de Yeovil. Porta un comunicado de
a juiz, anunció el capitán. En el pabellón todos respiraron aliviados. Hacedlo pasar, ordenó Pendragón. Al poco, un jinete vestido de negro, embozado en una larga capa del mismo color, fue conducido al interior de la tienda. Había cubierto gran parte del camino, amparado en la oscuridad para no levantar sospechas. Mi señor Agüiz os da la bienvenida a todos, y en especial a vos, mi señor Pendragón, legítimo heredero del trono de Logres y del difunto rey Constance, a quien Dios guarde en su gloria, dijo el enviado con marcado acento meridional. Sir Agüiz os espera en su castillo, a menos de una jornada hacia el norte. Honrará su palabra y la amistad que unió a vuestro padre, y al suyo sumando sus fuerzas a las vuestras para ayudaros a recuperar lo que por derecho os pertenece. Yo os guiaré hasta ahí. Antes de que Pendragón pudiera siquiera responder, sus consejeros acogieron aquellas palabras con exclamaciones de júbilo, sino de alivio. Salvado el primer escollo, el plan progresaba según lo previsto. A la mañana siguiente, con las primeras luces, Pendragón dio orden de levantar el campamento. La gran hueste se puso en marcha hacia el norte, hendiendo los campos floridos por la primavera, levemente ondulados, y haciendo temblar el suelo bajo el peso de las bestias y los pertrechos, pues tras su victoria en Wiki Regis, los invasores se habían hecho también con varias de las catapultas rodantes que el enemigo había empleado infructuosamente contra ellos. Durante su avance, al principio a su alrededor todo era silencio, y hasta las mismas alimañas se ocultaban al paso del enorme contingente. Con el transcurrir de las horas, sin embargo, y viendo que la conducta de los soldados comandados por Pendragón era impecable, hubo quienes se atrevieron a contemplar su paso desde alguna senda cercana, y aún quien saludó su llegada en las inmediaciones de un molino, gritando: «Larga vida a la casa de Constance», proclama a la que se unieron las de las gargantas de otros campesinos que vencieron su miedo. «El recuerdo de vuestro padre será nuestro mejor ariete», dijo Sir Cedric a los dos hermanos que cabalgaban juntos, escoltados por sus escuderos, al frente de la tropa y guiados por el emisario de Sir Agüiz. «Necesitaremos algo más que el recuerdo de un muerto», replicó más tarde Tadwine. «A estas horas, Vortiger sabrá ya nuestra llegada y marchará contra nosotros con todo lo que tenga. Ciertamente más. No pensaráis que hemos venido hasta aquí para tomar un baño en las termas de Caer-Badón», lo censuró con mordacidad Sir Gowir, a lo que Tadwine respondió con un bufido. La jornada de marcha transcurrió sin incidentes y el sol ya comenzaba a descender cuando el castillo de Yeovil se hizo visible.
en la distancia, en lo alto de una suave loma salpicada de tiendas y pabellones. Mi Señor ha convocado a su mesnada hombres leales y dispuestos a luchar por vuestra causa, dijo el emisario señalando hacia el frente, mientras los cuernos anunciaban la llegada de la hueste en la fortaleza y sus inmediaciones. Parece que, en efecto, ha actuado con presteza. Son buenas noticias. Necesitaremos toda la ayuda de la que podamos hacer acopio, respondió Pendragón cortésmente. A su espalda, sin embargo, Sir Gawain se revolvió algo inquieto sobre su montura. Son menos, bastante menos de los esperados, dijo a Sir Cedric, que cabalgaba a su lado, y asintió en silencio, pues había efectuado el mismo cálculo rápido. Pendragón dio la orden a los suyos de mantener la formación y la gran columna comenzó a ascender por el camino que serpeaba hacia la fortaleza, entre las tiendas y los campos de entrenamiento donde los hombres de Ajuís se ejercitaban o aprestaban sus armas. Al verlos aparecer, muchos de los guerreros abandonaron su tarea para contemplar el paso de los recién llegados en los márgenes de la senda. Algunos de ellos sonreían. ¿De qué demonios se ríen esos palurdos?, dijo Briards, y el puño con el que aferraba las riendas se crispó. No están acostumbrados a ver prendas tan llamativas, querido primo, bromeó Pendragón, señalando el jubón del bretón, confeccionado como el de su hermano, con telas tan ricas como coloridas. Ya sabéis que los colores, como la luz del sol, se apagan un poco al cruzar el mar del sur, añadió, arrancando una carcajada entre los miembros de la comitiva. El mismo Ajuís salió a recibirlos antes de que alcanzaran la entrada del castillo. Superaba en edad a Pendragón, de modo que bien podía pasar por su hermano mayor, fornido de hombros, pero no muy alto. Cabalgaba muy recto, como queriendo compensar su escasa estatura. Tenía los cabellos oscuros y ensortijados, y unos ojos grandes y claros, tan llamativos como desapasionados, que brindaban a su rostro, por lo demás viril, un leve aire aniñado. Sed bienvenidos a mis tierras y a mi castillo. Será un honor para mí acoger entre sus muros a los hijos de Constance y a tan distinguidos señores, dijo, inclinando la cabeza en señal de deferencia también hacia quienes acompañaban a Pendragón y a Uther. Las noticias de vuestra gran victoria han corrido ya por toda la comarca. Os felicito. Os doy las gracias por vuestra hospitalidad en nombre de todos mis hombres. Sir Ajuís, hemos empezado con buen pie. ¿Qué duda cabe?, respondió Pendragón, pero es mucho lo que resta por hacer y el tiempo apremia. Hay mucho que discutir, en efecto, y sin demora. Aún así, permitid que mis criados os muestren antes vuestros aposentos. La cena está lista. Tendréis hambre tras un día de marcha. Pendragón y los suyos agradecieron nuevamente la amabilidad de su anfitrión, cuyos sirvientes los escoltaron hasta el interior de la fortaleza, mientras el grueso de la hueste montaba de nuevo el campamento
en los aldeaños, junto al de la magra tropa de Augis, y se preparaban para pernoctar. Ya en el salón del castillo, Augis agasajó a sus invitados con una cena copiosa, abundante en carnes selectas que los comensales devoraron con apetito voraz y bien regada de vino. Tras la misma, sin embargo, los platos dejaron sitio a los mapas, que volvieron a desplegarse sobre la gran mesa de roble que presidía la amplia estancia, y el señor del castillo tomó la palabra. Vortiger lleva semanas armando una gran hueste en el noroeste, en Dinas Emrais. Ha realizado levas en un área muy extensa y reclamado partidas de hombres a muchos señores vasallos suyos. También yo tuve que enviarle un contingente hace unos días, 500 de jinetes y arqueros. Sir Gawain y Sir Cedric intercambiaron una rápida mirada. Aquello explicaba la pobre impresión que le había dado a su ojo experto la mesnada acampada junto al castillo, cercana al 500 de hombres. ¿Se los enviasteis igualmente sabiendo que nuestra llegada era inminente?, preguntó Bliard, antes de que Pendragón, que censuró su tono recriminatorio con la mirada, tuviera tiempo de intervenir. No hacerlo hubiera levantado sospechas, que es lo último que deseamos. La sorpresa sigue siendo el mejor aliado que tenemos, replicó Aguis, levantando la vista y el dedo que había apoyado sobre la región de Gwynedd para dirigirse a Bliard. Vortiger lleva tiempo reforzando el este, pues esperaba vuestro desembarco en las costas del Ogres. Habéis de tener en cuenta, señor, que ni yo mismo conocía con detalle la fecha y el lugar exacto de vuestro desembarco. Bliard asintió con un gruñido, y Pendragón apremió al anfitrión a que prosiguiera con su explicación. Continuad, os lo ruego. Con una inclinación de cabeza, Aguis tomó de nuevo la palabra. Las levas de Vortigers pueden darnos una pequeña ventaja temporal si sabemos aprovecharla. La sangría de hombres no ha sentado bien a quienes la han padecido, y las propias guarniciones de Vortigers en los feudos de esta zona están debilitadas por ellas. Es poco probable que alguien busque trabar combate con nosotros hasta las inmediaciones de Caer Badón. Por lo que sabemos, es ahí, más al norte, donde las fuerzas leales de Vortigers han empezado a concentrarse para tener algún margen de maniobra. Tras el golpe sufrido, su objetivo será frenar vuestro avance y contemporizar mientras Vortigers termina de reunir a su gran hueste y parte a su vez vuestro encuentro desde Dinas Emrais. A nuestro encuentro, el de todos, pues entiendo que seguiréis a nuestro lado entonces, precisó Sir Gawain con deferencia algo cortante. Por supuesto, señor, replicó Aguis, esbozando una amplia sonrisa. ¿Qué sabemos de los sajones?, preguntó entonces Sir Cedric, quien sentía una especial inquina hacia el pueblo invasor. Nada por el momento, respondió Aguis, pero es muy posible que Vortigers haya encontrado la manera de ponerlos sobre aviso, y que alguna columna haya partido ya
desde el este o desde el norte, para encerrarnos entre dos frentes. No podemos eludir el choque en Caer Badón y avanzar por otro lado, dijo Pendragón, que seguía con la vista fija en el mapa. Debemos derrotar al grueso de las guarniciones locales antes de que la hueste de Vortigern confluya con los sajones, o tendremos las espaldas completamente descubiertas cuando llegue la batalla decisiva. Sir Cedric asintió. El hijo de Constance tenía una cabeza tan bien dotada para la estrategia como la de su padre. Cada vez le costaba menos verla ciñendo una corona. Estoy de acuerdo, mi señor, respondió también Awis, y creo que podemos recabar algún apoyo más por el camino si jugamos bien nuestras cartas. Todas las miradas se posaron entonces con el anfitrión. Hablad. ¿Qué proponéis? Preguntó Pendragón. Como dije antes, la sorpresa y la velocidad siguen siendo nuestras mejores armas, si no las únicas. Tenemos que golpear otra vez antes de que el enemigo pueda rehacerse. Para ello, lo mejor es dividirnos, sugirió Agus, provocando un murmullo entre los presentes al tiempo que ponía de nuevo la mano sobre el mapa. Como sabéis, el terreno se vuelve más accidental y las vías menos transitables a medida que se asciende hacia el norte. Llegados a este punto, dijo señalando el mapa, propongo dividirnos en dos columnas. Iremos más deprisa. Una avanzará en línea recta hacia el noroeste, hacia Caer Badón, por el camino principal, el más previsible. La otra puede desviarse hacia el noroeste y tomar la ruta de Sioder a través de las estribaciones de Minid. Es una región agreste de cuevas y canteras, habitadas por gentes rudas a las que Vortigern ha explotado sin conmiseración en los últimos tiempos para obtener la piedra necesaria para la construcción de su torre. Si ven al hijo de Constance con sus propios ojos, se sumarán a nosotros. Además, Vortigern no tiene guarniciones en esos desfiladeros. Cuando el enemigo salga de Caer Badón al encuentro de la columna principal para chocar en la llanura, confiado y convencido de superarle en número, añadió, indicando en el mapa las planicies que se abrían al sur de la ciudad, Pendragón y yo habremos atravesado las colinas de Minid y los atacaremos por sorpresa por su flanco derecho. Nunca esperarán un contingente por ese lado. Los aplastaremos en campo abierto sin necesidad de sitiar la ciudad y perder un tiempo precioso. Awis concluyó su exposición dando un puñetazo sobre el mapa, y el golpe resonó entre las paredes de la gran estancia. Después guardó silencio. La mirada de Pendragón se había iluminado. Era la clase de maniobras audaz que gustaba al joven pretendiente. A su alrededor, sin embargo, entre sus consejeros, había muchos ceños fruncidos. Sin duda, avanzaríamos más ligeros, pero seríamos también más vulnerables hasta que nos reuniéramos de nuevo, dijo Sir Guir. Las gargantas de Minid son
el lugar idóneo para una emboscada. Cierto, mas ¿quién habría de emboscarnos ahí? Preguntó Sir Awis. Habéis derrotado al señor de la Marca del Sur, y el resto de las fuerzas se concentran más al noroeste, a la espera de que Vortigern arribe al mando de sus huestes. Se trata de una región inhóspita. Sir Awis lleva razón. Nadie esperará que tomemos esa ruta, y sus hombres la conocen bien, intervino Pendragón, cada vez más convencido de que la estratagema podía funcionar. De acuerdo, pero esta vez Tatooine y yo iremos contigo, intervino Bliart, tan joven y fogoso como Pendragón, y quien, al igual que su hermano, sentía su orgullo algo herido por no haber tomado parte en el heroico asalto al fortín durante el desembarco. Los hijos de Agrace recordaban el consejo de su padre y la conveniencia de permanecer cerca del futuro rey. Sea, asintió Pendragón. Uther, tú encabezarás la columna principal junto a Sir Cedric y Sir Gowir. Los demás jefes os acompañarán cerrando la marcha y comandando la retaguardia. Uther no cuestionó la decisión. El hermano menor sabía que la prudencia aconsejaba evitar que los dos herederos marchasen en la misma columna, de modo que si uno caía, el otro podía tomar el relevo. Con todo, la idea de separarse de Pendragón no le agradaba. Convendrá mantener enlaces entre ambos contingentes para que puedan auxiliarse en caso de que uno sea atacado, remarcó Sir Cedric, quien seguía con el ceño fruncido, y como Sir Gawain mantenía algunas reservas sobre un plan tan arriesgado. Pero el entusiasmo juvenil parecía haber cundido en la sala, y tanto Augius como Pendragón, Tatooine y Bliart se estrechaban las manos efusivamente. Los pechos de los invasores, inflamados por la perspectiva de una nueva victoria que contribuyera a forjar su incipiente reputación guerrera. Fue entonces cuando Sir Gowir los interrumpió, haciendo valer el grado de su veteranía. No dudo de vuestro anhelo de justicia, Sir Awis, pues ya vuestro padre fue un hombre honesto y buen amigo del difunto rey Constance. Pero, puesto que estamos entre amigos, permítame hablar con franqueza. ¿Qué es lo que esperáis obtener a cambio de vuestro apoyo? Las palabras del duque de Wells acallaron todas las voces, y se hizo de nuevo el silencio en el salón. Sir Gowir no había hecho sino expresar lo que muchos pensaban. Los ojos de Awis centellaron fugazmente al escucharlo, y el rostro del joven señor de Yeovil tornó a dibujarse una sonrisa. Nada ansío más, en efecto, que ver coronado al legítimo heredero de Logres, mi señor. Con todo, ya que lo mencionáis, ¿qué mal puede haber en que comparta mis deseos con mis aliados? Sabido es que nuestras tierras sufrieron algunas menguas al final de la vida de mi padre, a manos de los señores meridionales, pero Sir Ulfrid
señor de la Marca del Sur, murió ayer, sin herederos. Si logres apoyar a mis aspiraciones a sucederlo, ambos reinos podríamos beneficiarnos de la estabilidad que traerá nuestra amistad. Pendragón volvió entonces a tener la mano. Tenéis mi palabra de que así será, dijo. Sin desprenderse de su sonrisa, Sir Awis estrechó de nuevo la mano que se le ofrecía, y esta vez ni Sir Gawain ni Sir Cedric plantaron más objeciones. Que las cartas estuvieran finalmente sobre la mesa parecía tranquilizarlos en cierta medida. Nadie consideró pertinente hacer comentario alguno, si bien los semblantes graves dejaban traducir muchas dudas. Alegre esa cara, dijo Pendragón a Sir Gawain en tono jovial. Si la suerte nos acompaña, todos tendremos ocasión de bañarnos en las termas de Caer Badón para celebrarlo. En el salón todos rieron, y Awis dio un par de palmadas en el aire, ordenando a los criados que trajeran más vino para sellar la alianza. Al principio, cuando todavía estaban aprendiendo a leer el fuego y a convocar formas en sus llamas, figuras nerviosas y danzarinas que, merced a su concentración, podían transformarse en imágenes y hasta en escenas completas, era sin embargo incapaz de situarlas en el flujo del tiempo. No podía decir si lo que le era dado ver estaba aconteciendo en alguna otra parte en aquel mismo instante, mientras lo contemplaba. Si se trataba de algo sucedido tiempo atrás, quién sabe si en épocas remotas, o si por el contrario estaba escrutando el futuro, jirones incandescentes de un porvenir que todavía permanecía forjándose en la fragua del tiempo. Concéntrate, le susurraba entonces Melwyn, y él tensaba todo su cuerpo como si fuera un arco y su pensamiento una flecha apuntando a una diana, las pupilas muy abiertas, sin pestañear, el fuego reflejado en ellas ardiendo a punto de derretirlas, hasta imbuirse del mensaje que le era revelado. Solo con el tiempo había aprendido a intuir el grado de lejanía o de cercanía de lo que se le mostraba, y a desentrañar el significado de las visiones, incluida la más formidable y perdurable de todas, aquella que el dragón había dibujado con su aliento ígneo años atrás en la superficie de la laguna subterránea, en el corazón del bosque de Carmarthen. Había aprendido, sí, estudiándolas, con paciencia a interpretarlas, y por eso no había dudado un solo momento de la inminencia de lo que el fuego le había mostrado, la última de las noches que había pasado en su antiguo hogar, la espesa floresta, antes de proseguir camino. Como un fulgor se le había parecido entonces el escabroso laberinto de roca y el traicionero metal agazapado entre la hierba mortecina de las peñas. Había escuchado también el graznido de los cuervos,
reverberando entre ellas, anticipando con excitación el festín que seguiría a la matanza. Se había puesto en marcha sin demora y había atravesado los bosques con la velocidad de un gamo, como antaño había hecho siendo un niño, semejante a un espíritu, rozando apenas el musgoso suelo con los pies. Solo el agua lo había detenido en su carrera, y ahora miraba impaciente la otra orilla del Severs y su desembocadura, mientras la barcaza que lo transportaba hacia Brimostonin surcaba perezosamente las aguas fangosas. El tiempo se agotaba. Tras una jornada de marcha, la hueste se dividió en el punto convenido. Lo hizo antes de que aclarara el día, envuelta todavía en la oscuridad, de modo que la maniobra no pudiera ser vista por quienes vigilaran el avance de los invasores. Más de 1,5 millar de hombres, encabezados por Pendragón, Bliart y Tatwain, se unieron a los 500 de Awis para tomar la ruta de Minid, y los demás, comandados por Uther y los señores de Logres, prosiguieron por la vía principal. Nos veremos en los llanos de Caer-Badón, dijo Pendragón a su hermano antes de separarse, abrazándolos. Sed cautos por nuestro Señor Jesucristo, le dijo Cedric. No os inquietéis, Sir Cedric, apretad el paso y cuidad bien de Uther hasta nuestro encuentro. Con un poco de suerte portaremos un puñado más de guerreros con nosotros. Me basta con que os portéis a vos mismo sano y salvo, replicó el señor de Kentrice. Para cuando el sol ascendió, derramando sus tímidos haces sobre las praderas orientales, los dos contingentes ya se habían perdido de vista el uno al otro. La columna comandada por Pendragón y Awis avanzó hacia el noreste, atravesando prados y campos de suave pendiente, que fueron empinándose progresivamente hasta que las colinas de Minid se hicieron visibles en el horizonte. Nos adentraremos en el macizo por la garganta de Seodor, dijo Awis, señalando la estribación. Es la vía más rápida para llegar a la vertiente norte, donde están las canteras y la mayoría de los asentamientos de las gentes que viven ahí. También es la más peligrosa, dijo Bliart, a quien la sola mención de la palabra garganta le provocaba escalofríos. Mis hombres conocen bien el terreno. Mandaremos una patrulla de exploradores por delante. Otro contingente vigilará la retaguardia. No habrá problemas. Bliart, Tadwine, que varios de nuestros hombres se unan a los exploradores y otros formen también en la retaguardia, dijo Pendragón, entrecerrando los ojos para contemplar la entrada del macizo a la que ya se aproximaban. Se hizo un silencio algo espeso. Por supuesto, como gustéis, respondió Awis. La garganta de Seodor era un angosto desfiladero de piedra caliza, cuya superficie emitía un pálido destello blanquecino entre la hierba rala y los arces y fresnos que brotaban de manera desperdigada entre sus angosturas. Durante un buen trecho, el camino ascendía retorciéndose como una serpiente,
flanqueado por aquellas paredes pétreas casi verticales. El viento silbaba entre sus grietas. Al llegar a la entrada, Awis alzó la mano para detener la marcha. Media docena de sus hombres y otra media de los de Pendragón se internaron entonces en el desfiladero, varios por la propia senda y otros trepando por las rocas laterales para inspeccionar las alturas. Durante un rato la columna permaneció inmóvil y en silencio en el umbral del macizo. Finalmente se escuchó la voz de uno de los hombres de Awis desde la cumbre. Todo despejado, gritó, y el eco devolvió sus palabras multiplicadas. Pendragón no dio, sin embargo, la orden de avanzar hasta que uno de sus hombres apareció junto al primero, y como éste confirmó que no había peligro, la larga hilera de jinetes y hombres penetró a continuación en la estrecha quebrada y avanzó por ella con 1000 ojos. A cada poco los exploradores informaban desde sus respectivas posiciones, pues era escaso el tramo que la vista podía barrer antes de la siguiente curva. Así siguieron progresando, y hasta que la columna no rebasó la mitad del desfiladero, no se destensaron un poco los rostros de Pendragón y sus primos. En ese punto en el que la senda se retorcía formando un viraje particularmente pronunciado, los 6 hombres de Agis volvieron a gritar casi al unísono, desde uno y otro lado, que la senda seguía despejada. Sus gritos sirvieron para tapar los de los hombres de Pendragón y los silbidos de las 3 flechas que los atravesaron, pero no su alarido al despeñarse desde las alturas. Los 3 compañeros de los caídos apenas tuvieron tiempo de reaccionar desde el camino, pues su sorpresa fue aprovechada por los exploradores de Awis para degollarlos de un tajo en el preciso instante en que alzaron la cabeza al ver precipitarse a sus compañeros de armas. Los cuerpos de los ashiatados no habían llegado a tocar el suelo cuando la llamada de un cuerno de guerra resonó en todo el desfiladero, y al punto un centenar de arqueros, todavía camuflado con ramas, apareció a cada lado en lo alto del desfiladero. En ese mismo instante, el retumbar de cientos de cascos de caballos se hizo audible al otro lado de la curva, aproximándose por la senda. 2 cuervos graznaron, asustados, revoloteando sobre las peñas. «¡Traición!», gritó Pendragón. «¡Cubríos!», añadió al tiempo que alzaba su escudo con una mano y, desenvainando su espada con la otra, detenía de un solo gesto el fiero mandoble que Awis ya descargaba sobre él. Lo mismo hicieron Bliar y Tadwini, apresuradamente, mientras las flechas comenzaban a silbar desde lo alto y las espadas entrechocaban a lo largo de toda la columna, en mitad de un estrepitoso griterío. Solo la prudente decisión de Pendragón de no permitir que Awis formara a los hombres en vanguardia y retaguardia antes de internarse en el desfiladero para encerrar a los bretones con la excusa de protegerlos, impidió que los arqueros enemigos pudieran acribillarlos a placer desde el primer momento, como habían previsto hacerlo. En lugar de ellos, estos tuvieron que seleccionar mucho mejor el tiro para no derribar a los suyos. Si bien Awis los
conminó muy pronto con grandes voces desde la vanguardia a disparar a discreción contra el grueso del contingente, cayera quien cayera, pues ahora superaban en número a los sorprendidos y la victoria era prácticamente segura. En efecto, demasiado tarde descubrían el pretendiente y los suyos donde había permanecido traicioneramente apostada aquella gran porción de la mesnada de su anfitrión, que habían echado de menos al llegar a Yeovil. No había partido camino de Dinas Emrys, como les había dicho Awis, pero combatía ahora igualmente al servicio de Vortigern, mientras su señor descargaba furiosos mandobles sobre aquellos a los que había engañado, motivado por una ciega ambición. Tan astuto como taimado, Awis había visto su gran oportunidad cuando los agentes de los hijos de Constance lo habían tanteado discretamente por primera vez. El suyo era un feudo en declive, y comprendió enseguida que, cuanto más valioso se hiciera para los futuros invasores, más aún lo sería para el propio Vortigern. ¿Por qué esperar a que la incierta empresa de Pendragón y sus aliados concluyera con éxito, arriesgándose él mismo a perder la vida en ello, cuando podía ofrecer a Vortigern la cabeza del pretendiente, arriesgando mucho menos y obteniendo a cambio de una sola y desigual batalla los territorios del sur que los mismos invasores habían descabezado por él? Ese y no otro era el mensaje que había hecho llegar a Dinas Emrys en cuanto tuvo noticia de que la flota navegaba hacia el oeste. El plan que había expuesto a Pendragón y sus aliados contenía tantos elementos de verdad como fuera necesario para hacerlo convincente, pero su verdadero objetivo se revelaba ahora. Habiéndose librado arteramente de más de la mitad de la hueste del heredero de Constance, solo tenía que masacrar a la otra parte, abatiendo a Pendragón y a sus bretones uno a uno si era necesario para salir airoso, condenando al resto de los invasores a la derrota y ganándose por tiempo el favor de Vortigern, señor de Gales, regente de Logres y tal vez futura cabeza de un vasto imperio que extendería sus tentáculos más allá del angosto mar. Todo ello bullía en la risota cabeza del señor de Yeovil, cuya ambición no se había detenido ni ante su propio hermano tiempo atrás, mientras Pendragón y los suyos retrocedían espalda contra espalda, cada vez más acorralados, cuando aconteció algo del todo inesperado. El firmamento, hasta entonces despejado, se tiñó súbitamente de gris, y la luz se enrareció, como si ella también hubiera quedado atrapada en el desfiladero, entre el cielo y la tierra. Bajo la bóveda tormentosa, un viento de procedencia desconocida
comenzó a aullar con furia, ganando velocidad desde las alturas hasta convertirse en un remolino semejante a un muro que empezó a avanzar por la cornisa superior de la quebrada, engullendo por decenas a los arqueros sin que estos, presa del pánico, pudieran hacer nada para evitarlo, empujándolos al vacío y descalabrándolos cuando caían contra las peñas y salientes. Los combatientes que hasta entonces habían tratado de protegerse de la lluvia de dardos tuvieron que hacerlo ahora de aquella inaudita lluvia de hombres. Por unos momentos, los guerreros de uno y otro bando detuvieron el combate para alzar la mirada y ver qué acontecía allá arriba. Sus ojos estupefactos toparon entonces con la improbable visión de una gigantesca roca que surgía de la nada y, suspendida mágicamente en el aire, avanzaba hasta el borde mismo del acantilado, asomándose al punto preciso al que ya se aproximaban el contingente de jinetes que, en el plan inicial del señor de Yeovil, solo tenían que rematar la faena de los arqueros, aplastando a cuantos bretones quedasen en pie. Advertido por los rostros atónitos de aquellos hacia los que galopaban, también el capitán de los caballeros alzó la vista y descubrió la amenaza que tenía sobre ellos. ¡Atrás! ¡Atrás!, gritó despavorido, refrenando su montura. ¡Atrás! No obstante, era demasiado tarde. La colosal roca se desplomó sobre ellos, sepultando a la mitad, y se hizo añicos que hirieron a gran parte de los demás. Aturdidos, ensangrentados y envueltos en una nube de polvo y lamentos, los jinetes supervivientes emprendieron la huida sobre sus monturas, enloquecidas, pues ya una segunda roca se elevaba sobre el abismo, similar a la primera. Al precipitarse ésta con un monstruoso estruendo, cegó por completo el paso del desfiladero, de modo que Agus y los suyos quedaron abandonados a su suerte. Luego, cuando la gran nube de polvo se dispersó, pudieron los hombres de uno y otro bando distinguir el origen de aquellos terribles prodigios. Erguida sobre el borde del precipicio, envuelta en el mismo torbellino de aire que agitaba la túnica azul y la capa gris con la que iba ataviada, había una figura delgada que portaba un largo cayado. Estaba rodeada de un resplandor pálido y las nubes parecían girar, formando un remolino sobre su cabeza cubierta. «Merlín», murmuró Pendragón, todavía presa del estupor. Sintiéndose renacer, pues lo había creído todo perdido, el pretendiente se abalanzó de nuevo sobre Awis, descargando sobre él un golpe terrorífico que hendió su escudo y su casco, y la espada de Pendragón penetró casi un palmo en el cráneo de su rival. El señor de Yeovil se tambaleó un instante, con el filo hundido entre los ojos que tenía muy abiertos, como si todavía no acertara a comprender qué había sucedido, antes de desplomarse en el piso polvoriento. Ahí quedó tendido junto con todas sus ambiciones. A su alrededor, expoliados por su caída y por la visión del mago en lo alto, los de Pendragón se arrojaron como una jauría sobre sus enemigos, ahora descabezados y nuevamente inferiores
en número. Aquellos que debían haber sido sus víctimas los aniquilaron sin piedad hasta el último hombre. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Recordemos que estamos con el libro de El Mago Merlín y la profecía de los druidas. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.